Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Bueno, hoy continuamos con la enseñanza. ¿Se acuerda que el 8 ya estamos hablando sobre qué? Yugo desigual. Quedamos pendientes de unos puntos. La pastora se va a encargar. Hoy va a estar aquí la pastora con nosotros. Amén. Vamos a continuar. El pastor el domingo pasado les hablaba de el yugo desigual. De pronto, para los que toman sus apuntes, miremos los punticos para recordarlo así rápido. Punto número 1, Dios nos prohíbe andar en yugo desigual. El segundo punto, la comunión con el mundo conduce al pecado. 3, la comunión con el mundo produce serias consecuencias. 4, convierte al creyente en algo impuro. 5, arruina la vida interior. Y ejemplos, dice que está lo de Salomón, de Josafat, el pueblo de Israel. Entonces ustedes ya se leyeron las citas, el pastor explicó. Entonces ahora, hoy continuamos las razones por qué no nos debemos unir en yugo desigual. Vamos allá a 2 Corintios 6, 14 al 18. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la santa revelación de tu amado Espíritu Santo. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Punto número 1 es las razones. A, la injusticia y la justicia no tienen nada en común. ¿Así es o no? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Punto B, la luz y las tinieblas no tienen comunión. Lo acabamos de leer. Es la justicia y la injusticia. Nosotros somos justos. ¿Nosotros somos justos? Amén. Porque somos hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, somos justos. Entonces, ¿por qué andamos con la injusticia? Con aquellos que no confiesan al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, el Redentor. Entonces ve, la luz y las tinieblas no tienen comunión. Si usted es luz y anda con una persona que no tiene esa luz, ¿qué sucede? Hay choque. Y tristemente las tinieblas influyen más en la luz. Las tinieblas apagan también. Y tristemente esto sucede mucho con los jóvenes. ¿Sí? Son muy influenciados. Por eso tenemos que orar mucho por los jóvenes. Porque los jóvenes se dejan influenciar muy fácil. Es que en tal parte es así, en tal otra es así, pero es que es acá, pero es que su papá, es que su mamá, es que su tío. Y tratan de sacarlo de lo que realmente Dios está haciendo. Dice C, Cristo y el maligno. Pero aquí en el versículo 15 nos dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El pastor un miércoles en la mañana predicaba sobre lo que es Belial. Belial es un demonio de alto rango, ¿sí? Que está con el enemigo
y Él es el encargado de tergiversar. Él es encargado de confundir. Él es encargado de traer el antidiseño. Él es maldad. Entonces dice que Cristo y el maligno, dice acá, pero Cristo y Belial no tienen armonía. Belial es el que entra a la congregación a confundir, a traer el antidiseño del Señor. ¿Amén? ¿Me hago entender? D. El creyente y el incrédulo no tienen nada en común. El creyente y el incrédulo no tienen nada en común. ¿Es esto verdad? El creyente está hablando de la palabra, del diseño de Dios, de lo que el Señor quiere, cómo caminemos con Él. Pero el incrédulo anda tras, como se dice, el príncipe de este mundo. Anda sobre lo que el mundo ofrece. Sus deseos, sus pasiones y todo lo que trae el mundo, las tinieblas. El templo de Dios y los templos de los ídolos son completamente diferentes en su esencia. ¿Lo están anotando después de la carrera? ¿Sí? Bueno. Te repito. El templo de Dios y los templos de los ídolos son completamente diferentes en su esencia. Dice el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? O me guía el Espíritu Santo o me guía el enemigo. Es esa idolatría que tenemos, ¿sí? Y nosotros decimos templo del Espíritu Santo. Está haciendo una comparación. Y los ídolos. ¿Cuántos ídolos tenemos? Porque a veces decimos que es afuera. Pero dentro del mismo pueblo de Dios, siendo templo del Espíritu Santo, tiene ídolos. Por un momento, dígale al Espíritu Santo que le muestre. Nosotros decimos que adoramos, a mí nunca se me olvida, eso me quedó muy marcado, cuando nosotros íbamos a vender una casa y el Señor le dijo a mi esposo, idólatra. Y él decía, ¿idólatra yo? Y sí, el Señor le mostró que era esa casa, que él no quería salir de esa casa. De todo quería salir, menos de esa casa. Cuando él renunció, soltó ese ídolo, las cosas cambiaron. Entonces, revisemos si nosotros hay ídolos. Nuestros hijos, los bienes materiales, el dinero, tantas cosas. Entonces, contaminamos ese templo. Y estamos diciendo, ¿y los otros templos? Hay una diferencia. Tiene que haberla, claro que sí. Tiene que haber esa diferencia. Amén. Entonces, ¿qué hacen los ídolos? ¿Qué hacen los templos que tienen ídolos? Adoran lo que no se mueve, lo que no oye, lo que no camina. Muertos como el que va a inclinarse. Muertos como los que invocan. Dice que son igual a ellos. Examinémonos y digámosle al Espíritu Santo que nos muestre si en nosotros tenemos esos ídolos, muertos, que no oyen, que no caminan, que no nos pueden dar nada. Si estoy caminando en mis propias fuerzas, porque yo puedo, yo sé, yo soy capaz. Son completamente diferentes en su esencia. En su esencia. Nosotros como templos del Espíritu Santo, la esencia de nosotros es adorar, amar, servir al que nos creó, al que nunca cambia, porque los que hemos cambiado somos nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Quien hemos cambiado somos nosotros. Él no cambia.
¿Cuál es la esencia de los ídolos de afuera? ¿A quién adoran? Al mundo, a la criatura, a la creación, mas no al Creador. ¿A quién le rinden honra? A las eminencias. ¿Sí? Uno lo mira muy sencillo. Hay una reunión especial, llega un personaje y entonces buscamos el mejor vestido, la mejor loción. Nos organizamos de tal manera porque llegó un personaje. Pero vamos a la casa del Señor, nos presentamos delante del Señor. Es que voy para allá, para la iglesia, ¿no? Y la iglesia somos nosotros. Vamos para la congregación. ¿Cuál es la esencia? A veces nosotros decimos, es que los ídolos, es que el templo, es que allá, pero a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. No le estamos dando esa importancia. Algo que de pronto hago aquí un pequeño paréntesis, de pronto lo que me estaba diciendo el pastor ahora, de organizar este lugar. Siempre la idea de organizarlo, pero que nos vamos, que nos van a pedir, que bueno, sí, pero llegó el momento, ¿sí? Arreglar la casa del Señor. Y sirvió quitar esta tarima que había aquí y nos dimos cuenta cómo estaba esto de feo. Entonces, ¿por qué? Porque es que tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Sí? Tenemos que ser coherentes. Entonces, Dios lo prohíbe. ¿Qué prohíbe Dios? Que estemos, ¿qué? Con ídolos. Examinémonos. A veces dejamos de hacer la obra de Dios, dejamos las cosas de Dios para seguir otras cosas. Podría enumerarle una cantidad de cosas, pero dejamos la obra de Dios. Dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuál será esa obra perfecta? ¿Sabe cuál es? Cuando usted tiene un paseo, tiene una salida, tiene algo importante, pero usted tiene un compromiso en la casa del Señor. Y el Señor no es que no quiera que usted pasee y que usted haga sus cosas, no. Pero cuando usted le da prioridad a las cosas del Señor, es lo primero, esa es la buena voluntad de Dios perfecta. Vamos al punto 2, la advertencia divina. A, apartados de en medio de ellos. B, separados del mundo. C, no toquéis cosas impuras. Dice en el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Apartados. Salid de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los ídolos. El mundo. Salid de ahí. Apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Entonces, aquí son las mezclas. Tengo que mirar con qué estoy mezclando las cosas del Señor. A veces a uno le da tristeza. Dice lo impuro, lo inmundo, apartados de ellos. Pero la gran mayoría, por no decir todos porque sé que no son todos, ¿sí? Vamos cogemos un celular y miremos qué música hay, qué música tienen. ¿Adoran al Señor? ¿Exaltan al Señor? Y todo se va atrasando. Y como decíamos en esta mañana en la adoración, se va volviendo cielos de bronce. Porque la adoración y la alabanza es para tocar el corazón del Señor, para abrir los cielos. Entonces hablamos de los ídolos. Entonces yo vengo, abro mis labios y le canto al Señor y lo adoro, pero yo ¿qué tengo en mi celular? ¿Qué tengo allí? No estoy siendo coherente. ¿Cómo es mi comportamiento? Aquí levanto mis manos y todo eso, pero cuando estoy fuera, entonces ahí no soy una hija de Dios. En la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, el Señor dice que lo dejaron afuera.
y nosotros nos vamos, nosotros entramos a este lugar y dejamos al Señor en la puerta. Y recibimos y levantamos nuestras manos. Pero seguimos sin el Señor. Y seguimos preocupados por nuestras cosas. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Somos coherentes? ¿Somos coherentes? Algo que me ha gustado mucho de lo que venimos haciendo, de la limpieza y lo que el Señor está haciendo, nos ha gustado mucho porque la gente ha podido acercarse y decir, confieso mi pecado, presté mis oídos, abrí mis labios, vi esto. El Señor está limpiando, Él está limpiando la iglesia. Entonces, qué bueno que seamos conscientes de eso, limpiar, no prestar nuestros oídos, no abrir nuestros labios para lo que no edifica y examinar lo que estamos mirando, lo que estamos tocando. Dice, no toquéis ¿qué? Cosas impuras. No toquéis cosas impuras. Punto 3, la promesa maravillosa. Sigue el versículo diciendo, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, cuando nosotros tomamos estas advertencias divinas, dice el Señor que nos recibe. Son los cielos abiertos para nosotros. Tristemente, hay un hombre que está haciendo negocios grandes y todo eso, y vino un hijo de Dios. No, hijo de Dios no, está apenas empezando. Y él dijo, no, estoy haciendo negocios con un hijo de Dios. Y estaba muy contento porque estaba haciendo negocios con un hijo de Dios. Es apenas como que conoce, simpatizante, pero él dijo, ¡ay! Un negocio con un hijo de Dios. Y me ha dicho que ayune. ¿Y cómo es eso de ayunar? No, pues que usted se separa para el Señor, hace los alimentos a un lado y bueno, sí, como dándole unas directrices, unas guías. Y después viene y dice, ay, yo estoy confundido. ¿Y por qué? Dijo, porque es que ese hijo de Dios, ese que yo le estoy diciendo, que estoy hablando, trata mal a su esposa y trata mal a los hijos. Y decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Muchas veces nosotros decimos hijos de Dios y no respetamos a nuestros padres. No respetamos esposa, esposo, no le damos un lugar. A veces yo les digo a las mujeres, no traten a sus esposos como hijos. Entonces, yo recibiré. B, seré a vosotros por padre. B, seré a vosotros por padre. ¿Quién quiere tener ese padre? Amén. El dueño del universo, del cielo y de la tierra, el que todo lo hizo, el que todo lo sabe, el omnipotente, el omnisciente. C, me seréis hijos e hijas. Me seréis hijos e hijas. Y dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor ¿qué? Todopoderoso, el Shaddai. El Señor Todopoderoso. Entonces, hablamos de el yugo desigual. Entonces, pienso que lo que el Padre les compartió el domingo pasado y las razones, yo creo que nos queda claro. ¿Amén? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, pienso que la palabra es muy clara, ¿cierto? Muy clara. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema por la cena. El Señor me ha dado la bendición de poder compartir de la cena. Es muy corto lo que voy a compartirles, es un tema muy bonito, y qué bueno que ustedes hagan ese estudio de la cena. En el campamento de damas, en un pequeño resumen, por decirlo así, lo compartimos, y mirábamos cómo el Señor, el Padre, tuvo tanto cuidado para esta Pascua.
tuvo mucho cuidado para esta Pascua, porque en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a ser en el Nuevo. Porque ahora en el Nuevo Testamento dice que nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. El Señor tuvo tanto cuidado, el Padre, que dijo que cogieran ¿qué? Un cordero, ¿sin qué? Sin defecto. Sin defecto. Porque era símbolo de Cristo. Perfecto, sin pecado. Entonces, este cordero fue sacrificado sin defecto. Su sangre, como era sin defecto, su sangre era ¿qué? Limpia. ¿Qué pasó con la sangre? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando sacó al pueblo de Egipto, dijo que marcaran los dinteles de las puertas para cuando pasara la muerte, no los tocara a ellos. La Pascua, el Pesach, en hebreo, es pasar por encima. ¿Sí? ¿Sería que el Señor no sabía quiénes eran los hebreos, quiénes eran los judíos? Y entonces, ¿por qué mandó a que se colocara sangre? Obediencia, fe, ¿sí? Que nos separa, porque separó a los judíos, los separó. Con esa sangre juzgó a todos los dioses de Egipto, donde Faraón tuvo que reconocer que no había sino un Dios todopoderoso. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Moisés iba y decía, salgan para que vamos a adorar? ¿Y qué decía Faraón? Pero me dejan los niños, pero dejan las mujeres, pero dejan los animales. Hasta que al fin accedió. Y le dijo, entonces llévate y déjame los animales. ¿Y qué dijo Moisés? Ni una pezuña. Cuando usted se aparta para el Señor, cuando usted decide voluntariamente separarse para el Señor, es todo. Es todo. Es todo. Y el Señor le dice al pueblo en Éxodo 12:2, alguien lo lee por favor, Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Es el Señor cambió. El Señor cambió. Cuando saca al pueblo, celebra la Pascua, le dice que ese mes sería el comienzo de los meses. Porque salían a vida nueva, salían a resurrección de la esclavitud. Por eso cuando usted y yo participamos de la cena, cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio ¿qué? Vida juntamente con Él. Entonces acá le está diciendo a ellos, ¿es en qué? Volvamos a leer el 2. Este mes os será principio de los meses. Principio de los meses. Ahora miremos ahí mismo 13:4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Abib. Era el mes de Abib. El mes de Abib es marzo y abril. Es marzo y abril. Era entonces celebrar la Pascua y era 7 días de pan sin levadura. ¿Y qué significa 7? Perfecto. A ellos les mandó 7 días de pan sin levadura. ¿Qué era la levadura? ¿Qué significaba la levadura? Pecado, impureza, inmundicia, maldad. Entonces le estaba diciendo 7 días sin levadura. Y no puede haber levadura en tu territorio. Si nosotros lo aplicamos ahora, nuestro territorio es su casa, donde usted vive, donde usted habita. Sus hijos, su familia.
el núcleo de su familia. ¿Qué levadura hay? Estamos hablando pecado, inmundicia, impureza, ¿sí? Entonces dice, no habrá en tu territorio, le dijo al pueblo de Israel. Hoy, esto es simbología de qué, de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué estamos nosotros, o no estamos nosotros? Piense usted, más bien, si hay levadura en su hogar. ¿Qué está fomentando? Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Apartaos y yo os recibiré. ¿Qué estamos permitiendo? No toquéis lo inmundo. 7 días sin levadura. El vino, es yajim, en hebreo, yajim, tenía que ser sin fermentar. Pensemos que estos son símbolos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor tuvo tanto cuidado de cómo iba a representar a su Hijo. Vino sin fermentar. Esa era la manera en que quería hacer. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos allí a Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, de lo que estaban predicando, porque con sus tradiciones invalidaron la ley. ¿Sí? Con sus tradiciones. Y lo que hemos hablado siempre, y molemos allí, porque es que queremos sacar esa idolatría para poder que la gente avance. Yo sé que aquí hay personas que nos están visitando hoy, pero la mayoría de la gente sabe qué es la Navidad. Se volvió una tradición. Y como dice el pastor, trocarle la Navidad a la gente es como coger la mamá a pellizcos. ¿Sí? Terrible. Pero miremos a ver, ¿glorifica a Dios? Es la pregunta que usted se debe hacer. ¿Esto edifica? ¿Esto me da crecimiento espiritual? Por las tradiciones han invalidado la ley. Entonces estamos como el pueblo de Israel, dice la Misná. ¿Qué era la Misná? Era traer todas esas tradiciones, todo lo que a ellos les parecía, y entonces iba, y eso lo volvían una ley de Dios. Y asimismo tenemos cosas aquí que las volvemos ley de Dios, mandamiento de Dios. ¿Y son qué? Tradiciones. Leamos Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Guardados de qué? De los fariseos. ¿Y de quién más? Y de Herodes. Del gobernante. Del gobernante. De los fariseos, que eran los sacerdotes y predicaban la palabra. Y ellos, cuando estaban las viudas o morían sus padres, ¿sí? Si moría el papá y quedaba la mamá, el sacerdote fariseo iba y le decía: hagamos una oración, y hacía oración y se quedaba con los bienes. Ese era el sacerdote. Por eso el Señor dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y de quién más? Y de Herodes. De lo que él mandaba hacer. ¿Recuerdan cuando Jesús tenía 2 años? Mandó a matar todos los niños para ver si mataba a Jesús. Guardarse de la levadura ¿de quién? De Herodes. Ahora miremos Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos fueron y consultaron ¿a quién? A los herodianos, para hacerle daño a Jesús. ¿A quién consulta usted cuando tiene una dificultad? ¿A quién consulta usted cuando tiene un problema? ¿A quién consulta? Hasta eso tenemos que mirar. ¿A quién vamos a consultar? ¿A quién le vamos a pedir un consejo? ¿Le pedimos un consejo a uno que vive desordenadamente? El apóstol Pablo dice en su carta
dice que no nos juntemos, así dice, ni con los fornicarios, ni con los ávaros, ¿sí? Y está dando una lista. Pero no son los del mundo, son los que se dicen llamar hijos de Dios y viven desordenadamente. Dice, con los tales ni comáis. Y en Judas dice, y no se pongan la ropa de ellos, hasta la ropa, sáquenla. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Aquí hay agua. Está contaminada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Sacó a su pueblo de Egipto. Lo sacó. La palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo tiene que estar el cuerpo de Cristo? Sin levadura. Sin levadura. A veces pensamos que el decir una mentira o matar a alguien o ir donde el brujo, eso es lo más terrible. Ese es el pecado que más escándalo hace. Pero el hecho de murmurar, de criticar, es igual. Es un poquito de masa, de levadura, que leuda toda la masa. Él sacó su cuerpo, el Señor vino y nos rescató, nos sacó de las tinieblas a su luz para quitarnos la levadura, el pecado, la impureza, ¿sí? Las mezclas. Él vino a quitarnos eso. Con su sangre preciosa. Entonces nosotros somos una nueva masa. Amén. Vayamos a Primera de Corintios 5, del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces tenemos que celebrar. Dice, estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta. ¿Sí? Porque la victoria está garantizada. Vamos a celebrar con estos símbolos. Pero este pan sin levadura, cuando usted lo come como símbolo del cuerpo de Cristo, y usted es cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y la cabeza no está contaminada, por lo tanto el cuerpo tampoco. No tiene que tener levadura. Cuando usted come este pan sin levadura, le está recordando que usted tiene que dejar el pecado, la contaminación, la impureza. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, ¿quiénes iban a participar del Cordero? No podían los extranjeros ni los jornaleros. Para poder participar los extranjeros tenían que circuncidarse. Y cuando ellos se circuncidaban, se estaban identificando como pueblo de Dios. Hoy, ¿quiénes participan de la cena? Los que se identifican con Cristo, los que están en obediencia, los que se han apartado del pecado, los que se han bautizado, los que están casados, están en línea con el Señor, alineados con el Señor. Por eso el Señor dice que coloca ¿qué? Una plomada. Dice que nos escanea. Y usted puede venir. Yo participo. Pero el problema es suyo. Porque sus sentidos se vuelven, ya no son atentos. Usted ya no puede oír al Señor. Usted no puede ver la gloria de Dios. Porque los que son hijos de Dios, los que nacieron de nuevo, ven y entran al reino de Dios. Entonces, cada que nosotros participamos de esta cena, ese pan sin levadura,
Es para recordarnos cómo está nuestra vida como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo, cómo está. Por eso usted tiene que examinarse antes de pasar, porque dice que ¿qué? Hay muerte. Hay muerte. No, es que la pastora es que el pastor no se da cuenta. Sí, nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo sí se da cuenta. Y me da, ¿qué les digo? Bueno, no sabría cómo expresarles la palabra. La gente dice, no, yo me voy porque es que me voy para otra parte porque allá no me dicen nada. Y yo digo, bueno, y el Señor que los está viendo, y el Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones. Pero dice, no nos engañemos a vosotros mismos, no nos engañemos. Pero a veces pensamos que me escondo y nadie me ve. Miremos Gálatas 5, del 7 al 10. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es quien os perturba. ¿Quién los perturba a ustedes? ¿Quién les está hablando al oído y está perturbando y está dañando esa comunión? El enemigo, hablábamos de Belial. Eso es lo que hace Belial. Coge personas que se prestan para hablarle a los hijos de Dios al oído y sacarnos del propósito de Dios. Y sacarnos del propósito de Dios. Vayamos allí a Lucas, donde él dice que se va a preparar. Él no vuelve a tomar la cena, no viene a compartir ese fruto de la vid. Era con jugo de la vid, era con jugo de uva, no era con jugo fermentado. El Padre, una vez más, les digo, se cuidó mucho, porque es que está representando la sangre de Cristo. No podía ser fermentada. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y me llama la atención, oyendo a un hombre de Dios, estos hombres que investigan, que me gusta oírlos, dice que la entrada al trono de la gracia es a través de la sangre de Cristo. ¿De qué color es la sangre de Cristo? ¿De qué color? Roja. Y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay ¿qué? Disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el mundo y los que les gusta la farándula, la moda y todo esto, ¿qué es lo que hacen cuando los van a presentar? ¿Qué les colocan? Una alfombra roja. ¿Sí? ¿Están qué? La vanagloria de la vida. Y miremos estos hombres y mujeres. Sí, yo podría hablarle de muchos testimonios. Se casan yo no sé cuántas veces, ¿sí? Se suicidan con toda la gloria, con todo el dinero, con todo lo que el mundo les ofrece, pero no hay paz. Se suicidan. ¿Y qué imitan? Una alfombra roja, que va ¿a qué? A la perdición. Y la sangre de Cristo nos lleva a la salvación, la vida eterna, nos aparta. Amén. De pronto hay más para compartir, pero será en otra ocasión. Vamos a mirar 2 de Corintios, Lucas 22, a ver allí donde dice el fruto de la vid, que no lo tengo aquí. Sé que es 22. ¿Es qué? 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y usted lo encuentra en Mateo, en Marcos, y él dice, no beberé más el fruto de la vid. El fruto de la vid. Era jugo de uva. Dice que cuando se separaban los nazareos, no les permitían tomar ni vino de sidra,
nada que tuviera que ver con cosas fermentadas, frutos secos. Los que eran separados para el Señor. Esta es una historia larga. En Joel habla cómo le dieron vino a los sacerdotes y a los nazareos y vino castigo sobre ese pueblo. Entonces era un pueblo que apartado para el Señor, los nazareos. Usted y yo somos ¿qué? Por eso tenemos que guardarnos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Vayamos allá a 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos, repitámoslos, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y resucitó. ¿Se quedó muerto Jesús? No, resucitó. Vivimos para un Dios vivo. Y él dijo, yo no soy Dios de muertos, soy Dios de ¿qué? De vivos. Soy Dios de vivos. Dice que vivimos para el Señor. Dice Gálatas, ya no vivo yo. Por un momento piense si es así. Simplemente palabras, ¿sí? Por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Usted puede decir que vive para que murió y resucitó. Usted puede decir que para usted el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Allá es donde queremos llegar. Esa es la meta. Vamos paso a paso. Pero usted puede pensar, ¿cómo lo va a alcanzar? ¿Cómo lo va a alcanzar? ¿A quién escuchamos? ¿A Herodes? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? La palabra es muy clara y el Espíritu Santo nos la revela. ¿Cómo lo estamos haciendo? A mí lo que más me llama la atención y la irresponsabilidad de nosotros. El Padre meticulosamente, nada contaminado, nada leudado, para representar el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Ahí donde usted está, incline su rostro y revise qué levadura hay. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice que somos masa nueva. Revise allí, revísese usted. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Examine su corazón. Dice la palabra, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Cuando Él te alumbra con su luz, toda tiniebla sale. Porque Él no te condena. Él no te avergüenza. Que la luz de Cristo te alumbre. Dile que tu luz me alumbre, porque tu luz no me condena, tu luz no me avergüenza. Alúmbranos con tu luz. Alúmbranos con tu luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor.